Les saluda su amigo y el pastor y doctor Antonio Chauca. Es para mí un honor dirigirme a todos mis hermanos en la fe de las distintas denominaciones, las misiones, las organizaciones que defienden los valores y también dirigirme al pueblo peruano con un mensaje de parte de Dios, porque Dios tiene que hablarnos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultades que está atravesando el mundo. Hoy día voy a tocar el tema de la soberanía de Dios y quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? ¿Quién está manejando el control de nuestro mundo, de las personas y de los seres humanos? Es bueno saber esto. Déjame decirle que dentro de las doctrinas más importantes en la Biblia, la doctrina de la soberanía de Dios es una de las más importantes. Porque uno, nos traerá seguridad de saber que Dios es el que está controlando el mundo, la naturaleza, nuestras vidas, nuestra salud y la familia. Nos trae paz porque descansamos en Dios, de saber que nada puede suceder si Dios no lo permite. Y por eso el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Por eso Jesús dijo: no se preocupen por nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué dijo esto? Porque verdaderamente todos estos textos que vamos a ver hablan de la soberanía de Dios. ¿Qué entendemos? Voy a dividir mi mensaje en tres partes. Primero, vamos a definir someramente qué es la soberanía, qué significa la soberanía de Dios y quién tiene el control. Segundo, voy a hablar quién tiene el control. Y finalmente vamos a demostrar bíblicamente, verdaderamente, quién está controlando las naciones, nuestros mundos, la naturaleza y nuestra vida. Entonces empiezo con el primer punto, hablando obviamente de qué significa o definiendo qué se entiende por soberanía de Dios. La palabra soberanía viene del hebreo Adonai. Y este término en la Biblia está más de 429 veces, implicando que es una doctrina muy, pero muy importante que todos los cristianos y todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas deben de saber. Adonai significa, escúchenme bien, en primer lugar significa alguien que controla. ¿Me escucha bien? Adonai significa alguien que controla o alguien que tiene el control. Y Adonai también significa uno que está a cargo. ¿Quién está a cargo de nuestra vida? ¿Quién está a cargo de nuestro mundo? ¿Quién está a cargo de los gobiernos del mundo en la actualidad? ¿Hay alguien que está a cargo? ¿O nuestro mundo es un mundo que gira por la casualidad, de acuerdo? ¿O gira como un planeta que fue creado solo guiado por leyes naturales o leyes de la naturaleza? Entonces, Adonai es un término muy importante para entender la soberanía de Dios. Hemos dicho, significa alguien que está en control, alguien que controla, alguien que dirige. Pero no solamente eso, sino que significa también, hemos dicho, uno que está a cargo. Hay alguien que está a cargo de nuestro mundo y de nuestra vida. Pero Adonai también significa Señor en la Biblia. Y Señor viene de la palabra griega Kyrios, que evidentemente era la máxima expresión de autoridad y de respeto.
significaba que cuando una persona en los imperios, tanto romanos, babilónicos o griegos, decía al emperador señor, le estaba reconociendo como alguien superior y que tiene dominio absoluto para disponer de la vida de los seres humanos. Por eso es que los reyes podían determinar la muerte de cualquier individuo. Pero para entender bien y que la doctrina lo podamos entender y tengamos la paz de Dios, ¿de acuerdo? Adonai también viene de la palabra, soberanía, viene de la palabra, obviamente latina, en dos términos. Uno es sober, que significa encima. Sober, de soberanía, ¿de acuerdo? Significa encima. Quiere decir, cuando hablamos de la soberanía, hablamos de alguien que está por encima de todo. Por encima de todo. Pero también, ¿no es cierto?, ¿no? Soberanía, que significa la segunda palabra, anus, procedencia. ¿De dónde procede esta autoridad, este poder? ¿De dónde procede, de dónde emana, de acuerdo, que alguien esté por encima de todo? Pero también la palabra soberanía significa, de acuerdo, muy importante, más arriba de todo. Entonces, con estos conceptos originales podemos aproximarnos a una definición, ¿de acuerdo? Entonces, soberanía significa aquel que tiene el control absoluto y total de las cosas. Soberanía entonces significa aquel que verdaderamente que es amo, dueño y absoluto de la vida. Y evidentemente la Biblia habla de la soberanía de Dios. En primer lugar, quiero verdaderamente 3 puntos fundamentales que tenemos que desterrar de nuestra mente cuando hablamos de la soberanía. Uno, verdaderamente, muchas veces tenemos una visión de Dios algo antropomórfica, quiere decir un concepto humanista. Y el concepto humanista nos presenta a un Dios débil, a un Dios que no está en control de la vida, de los gobiernos y de la naturaleza, y nos presenta a un Dios como otro ser humano, con sus limitaciones, y obviamente como aquel que hay cosas que Él no puede solucionar. Este es un concepto totalmente equivocado. La Biblia establece y dice, hay algo difícil para Dios. La Biblia habla de esta soberanía, ¿de acuerdo? Cuando dice de esta manera, lo que es imposible para los hombres, lo que está limitado para los hombres, lo que los hombres no pueden hacer, lo que la ciencia no puede hacer, ¿de acuerdo? Dice, ¿no? Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Entonces, por eso que en el Antiguo Testamento Dios le pregunta a su profeta y le dice, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Muy importante, ¿qué es lo que vemos? Muy importante es qué es lo que vemos. Entonces, de acuerdo, cuando él responde, dice, bien has visto. Y por eso que tenemos que tener un concepto, una visión adecuada de quién es Dios, de la soberanía de Dios. Por eso es que verdaderamente no un concepto humano, antropomórfico, sino una visión divina. Dios está sentado en el trono. Dice la Biblia, en Isaías capítulo 6, dice, en el año que murió el rey, ¿de acuerdo? En el año que murió, verdaderamente, ¿no? El rey Usías, yo, dice Isaías, vi al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime. La visión es importante. ¿Qué vio Isaías? No, Dios no se sentó en el trono de Usías.
porque no necesita nuestro Dios ningún trono de los seres humanos. Dice, vi yo al Señor sentado sobre, porque soberanía es por encima, arriba de todos, ¿de acuerdo? Sobre el trono, ¿de acuerdo? Porque es el Señor que ni los tronos no lo hacen Dios. No necesita. Él es Dios y está sobre todos los tronos, quiere decir sobre todos los gobiernos, sobre todos los títulos, sobre todos los títulos de nobleza. Tenemos que tener esta visión clara cuando hablamos de la soberanía. Hay alguien que está por encima de todo. Hay alguien que está más alto que todos. Hay alguien que tiene la autoridad y el poder, ¿de acuerdo?, para arribar como verdaderamente conductor de los destinos de la humanidad, los destinos de la naturaleza. La palabra de Dios también nos habla de que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de la soberanía, hablamos de un Dios que está en control, ¿de acuerdo?, que controla y dirige las naciones y las vidas de los seres humanos, pero no manipula. No manipula, no es un Dios manipulador, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y les da la capacidad y el derecho de hacer uso de su libre elección. Entonces, cuando hablamos de la soberanía, no es que somos robots los seres humanos, sino que hay un Dios que controla la conducta, los hechos, el comportamiento y los actos de los seres humanos, y un día tendremos que dar cuenta a Él. Por eso Él dice, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Pero al mismo tiempo, en tercer lugar, hay que quitar un concepto también equivocado. No conocemos que muchas veces Dios expresa su voluntad de tres maneras, y por eso no podemos comprender la doctrina de la soberanía de Dios y saber quién es el que está controlando este mundo. Primero, hay una voluntad permisiva de Dios. Segundo, hay una voluntad perfecta de Dios. Y tercero, hay una voluntad decretada de Dios. Cuando hablamos de la voluntad permisiva, entonces encontramos la explicación de por qué sucede lo que sucede en el mundo, por qué los gobiernos toman decisiones usando la constitución de cada país y usando obviamente, ¿no es cierto?, los planes de gobierno y usando obviamente las políticas públicas, ¿de acuerdo? Y cuando observamos tanta criminalidad y cuando hablamos el horror del pánico, entonces tenemos que entender que Dios tiene una voluntad permisiva, le permite al hombre tomar decisiones, pero de cada decisión que tome, Él es el responsable. No le echemos la culpa a Dios. Muchas veces el ser humano comete este error. Algo le pasa, algo le sucede y le echa la culpa a Dios. Cuando las decisiones dentro de la voluntad permisiva, es decir, cuando Dios permite el uso de su libre derecho de albedrío, Dios no es culpable, señores. El hombre es culpable. Si un esposo abandona a su familia o una esposa deja a su familia por irse con otra persona, no le echemos la culpa a Dios. Porque Dios dice que el matrimonio es para toda la vida, que el matrimonio es un pacto y que no está de acuerdo con el divorcio, con la separación, porque afecta primeramente a Dios, porque rompe las leyes que Él ha establecido y destruye la vida de la familia. Entonces no le echemos la culpa a Dios. Es el hombre o la mujer quien toma sus decisiones y tendrá que responder, ¿de acuerdo?, y asumir las consecuencias. Y, por ejemplo,
da políticas públicas en contra de la salud pública y de la moral y de los valores de una nación, ¿correcto? Puede hacerlo porque le faculta la constitución política de cada país, pero no se olvide que dará cuenta de sus actos. Por eso tenemos muchos presidentes, muchos congresistas, muchos ministros, muchas autoridades denunciadas, porque haciendo uso de ese poder, ¿de acuerdo?, tomaron decisiones a favor suyo, generando tanta corrupción, empobreciendo a los peruanos, pero eso lo hacen. ¿Por qué Dios permite eso? No, porque estamos hablando de la voluntad permisiva de Dios. Dios permite ciertas cosas porque le deja al hombre tomar sus decisiones, pero que Dios sigue en control, pero que pagará las consecuencias de sus actos. La voluntad decretada y la voluntad perfecta de Dios, una vez que Dios decrete, y porque su voluntad es perfecta, Él no retrocede, Él no da marcha atrás, Él no puede, porque no es un Dios cambiante. La Biblia dice, porque yo Jehová no cambio. Hablando de Dios, Dios no cambia su voluntad decretada a través de leyes. Por ejemplo, el no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses delante de mí, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. El hecho de verdad, no mentir, el hecho de no robarás, son ¿qué cosa? Es la voluntad decretada de Dios. Dios ha decretado y su voluntad es perfecta. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Él está en control, pero la voluntad perfecta de Dios es agradable y es perfecta. Quisiera mencionar unos textos bíblicos de la palabra de Dios, ¿de acuerdo?, para entender esto. Dice la Biblia, ¿de acuerdo?, para saber que Dios verdaderamente en soberanía tiene el control de la humanidad, de la naturaleza y de todo, el control absoluto. En el Salmo 135, 6 dice, todo lo que Dios quiere, escúcheme bien, todo lo que Dios quiere, lo hace. Qué interesante. La doctrina de la soberanía es allí, ¿de acuerdo?, de aquel verdaderamente de alguien que tiene el control, que verdaderamente que está controlando, ¿de acuerdo?, o de alguien, o de uno que tiene a cargo, o de alguien que está más arriba que uno, o de alguien que verdaderamente está encima y que tiene el control absoluto de las cosas y de la naturaleza y de la humanidad. Por eso dice la Biblia, todo lo que Dios quiere, señores, escúcheme, pueblo de Dios, escúcheme, nación peruana, todo lo que Dios quiere lo hace, tanto en el cielo como en la tierra, en los mares y en los abismos. Y en Isaías capítulo 46, 9 y 10 dice la palabra de Dios así, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Es decir, Dios está en control de todos, está en el trono, está por encima de todo. Es el que verdaderamente está a cargo de este mundo, de la vida de las personas, de la salud, de las naciones, de los pueblos y las lenguas. Y por eso dice la Biblia, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. Dios determina las cosas. Y dice la palabra de Dios, ¿y quién se lo impedirá? Cuando Dios determina una cosa, mis amados hermanos, pueblo peruano, señor presidente de la República, autoridades del país, congresistas de la República, porque cuando Dios determina una cosa, dice la palabra del Señor, ¿quién lo impedirá? No hay poder, no hay fuerza que puede impedir lo que Dios determina una cosa. Y dice la Biblia, y cuando su mano está extendida, dice, ¿quién lo hará retroceder? ¿Quién puede hacer retroceder a Dios?
Eso se llama soberanía. Es decir, la soberanía es el rango, el poder, la autoridad que posee la suprema autoridad para gobernar a otros, a las naciones, a la naturaleza y a todo lo creado. Para entender un poquito más sobre la soberanía de Dios que trae paz a mi corazón, le doy testimonio. No hay doctrina que nos trae más paz, más seguridad, más calma, de saber que los hombres no están dirigiendo la nación, no están determinando nuestras vidas. Es Dios quien está en el trono. Es Dios quien está en el trono. Y Él está por encima de todos. Él está más arriba que todos y todas las cosas. Y Él es el que verdaderamente está teniendo el timón y el control de esta tierra y de los mundos, de la naturaleza y de todo. Pero también que Él está a cargo. Qué bueno es saber que todo lo que nos pasa está a cargo de Dios. Dice la palabra del Señor también para entender, dice así, ¿de acuerdo? Acordaos, porque yo soy Dios, dice la Biblia, y no hay otro Dios. Y digo, mi consejo permanecerá, y haré lo que yo quiero. ¡Qué hermoso! Esta doctrina nos trae paz al corazón. Porque dice la palabra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Que digo, mi consejo permanecerá. ¿Qué consejo permanece? El consejo de Dios. Gloria a Dios. Y dice, y haré lo que yo quiero. Qué hermoso. Haré lo que yo quiero. Le he dado esta primera parte definiendo lo que es la soberanía, que es la doctrina que nos da paz. Recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, allá yendo obviamente a Oklahoma a predicar, había un término que usaban los misioneros y los pastores y me cayó bien. Ellos me decían, God is in control. Que quiere decir que Dios está en control. Porque si no entendemos esta doctrina, nuestra fe será débil. Nuestra fe va a claudicar. Nuestra fe se va a debilitar. Si no entendemos que Dios está en control de todas las cosas, muchas veces vamos a desanimarnos. Muchas veces vamos a querer dejar la vida cristiana, y muchos pastores o pastoras que están sirviendo al Señor por años, ante esta situación de dificultades, muchas veces pueden dejar. Pero saber que Dios es soberano, que Dios es alguien que tiene el control de todas las cosas, que nada se le escapa. Dice la Biblia, dirá alguien que sucedió, que Dios no lo permitió. ¿Hay algo que sucede en nuestro mundo que Dios no lo permite? Todas las cosas que suceden han pasado por el tamiz de Dios. Han sido evaluados por Dios, ¿de acuerdo? Y Él permitió para cumplir obviamente sus propósitos. Qué hermoso es entonces saber que la doctrina de la soberanía de Dios es saber que Dios es soberano. Es saber que Dios está sentado en el trono, pero en un trono dice alto y sublime. Pone dos calificativos, alto, más alto que cualquiera, porque esa es soberanía, por encima, más arriba de todos, porque no hay nadie que puede compararse con Dios. Por eso Él dice, ¿no es cierto? Acordaos que yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Y eso es fundamental. En segundo lugar, quiero pasar ahora a ver un poquito rápidamente, ¿sí? ¿Quién está en control de nuestro mundo? ¿Quién está dirigiendo nuestro mundo? ¿El hombre está dirigiendo?
Escúcheme bien ahora. Habiendo definido lo que es la soberanía de Dios, el saber que alguien es el que está en control, está en el timón, el saber que verdaderamente no es cierto, el saber que verdaderamente que nuestro mundo está a cargo de Dios, que Dios está por encima de todo y que Dios está más arriba de todo, tenemos que verlo a Dios así. Pero cuando observamos nuestro mundo, vemos un mundo en crisis, un mundo verdaderamente que no nos alegra ver lo que sucede. Alta delincuencia, verdaderamente que nos espantan. Gobiernos que se corrompen y empobrecen a la nación. Presidentes que no quieren verdaderamente volver a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos el escenario de nuestro mundo, pensamos que Dios no lo está dirigiendo. Pensamos que lo dirige el hombre, desde un concepto humanista, que lo dirigen los presidentes de las naciones, que lo dirige la economía, que lo dirigen verdaderamente los grandes emporios económicos, como la fundación de Melinda Gates, como la fundación de Rockefeller, como la fundación de Soros, como el Club de París, o verdaderamente otros emporios. No, señores, ellos no dirigen nuestro mundo. Nuestro mundo está bajo el control, bajo la supervisión de Dios. Está a cargo de nuestro Dios. Nuestras vidas no lo dirige un virus. Nuestras vidas no está determinado por lo que dictamina la medicina o dirige un virus. No, señores. Dios está en control. Dios está por encima de todo. Dios es el que está dirigiendo las naciones y eso me trae paz. Tú no debes ser víctima, ¿de acuerdo?, de pensamientos que no son centrados en la palabra, porque eso nos debilita, nos traen preocupación, nos angustian, nos crean ansiedad, nos trae pánico, nos trae miedo. ¿Quién controla nuestro mundo? ¿Quién está en control? Y voy a tocar un punto para poder ilustrarlo. Hoy día nos informan que en el mundo, a través del COVID-19, más de 6.200.000 personas están infectadas. Y que prácticamente llegamos a ¿qué? Más o menos llegamos, ¿sí?, a más de 400.000 personas que han fallecido. Y el Perú obviamente también está dentro de esas naciones. Pero la buena noticia también, como Dios está en control, que ya tenemos dentro de los recuperados, estamos llegando casi a 2 millones de recuperados. ¿Quién está controlando? Evidentemente que nos cuesta pensar. Déjame decirle en esta hora. Dice, mi consejo permanecerá. Lo que Dios determina se cumplirá. Cuando Él levanta su mano y extiende su mano, ¿quién lo puede hacer retroceder? Y Dios, que es un Dios bueno y quiere verdaderamente lo mejor para los seres humanos, porque somos nosotros la creación de Dios. Somos su creación y muchos de nosotros, sus hijos y sus hijas. Indudablemente Dios está en control. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema está en esto, de que hay dos interpretaciones equivocadas. Hay muchos que queremos interpretar, ¿de acuerdo?, del por qué suceden las cosas desde la situación en que nos encontramos, de los hechos que estamos pasando. Y luego, de las cosas que están pasando, lo queremos relacionar a Dios y a la Biblia.
Y obviamente, indudablemente que esto verdaderamente no es cierto, verdaderamente concluimos pues entonces como que Dios no está en control. Así nos interpreta, señores. La verdadera interpretación es empezar con Dios. Empezar que Dios está en control. Empezar desde la palabra de Dios que dice la Biblia, sécase la flor, se marchita la flor, sécase la hierba, pero mi palabra permanece para siempre. La interpretación correcta es que debemos empezar desde la persona de nuestro Dios, de aquel que es soberano, de aquel que es inmutable, de aquel que es omnisciente, de aquel que es omnipresente. Omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todo lugar, en todas las naciones, ¿de acuerdo? Y omnipotente que todo lo puede. Pero soberano porque Él dirige los destinos de los seres humanos y dirige los destinos de las naciones. Señores, no, los gobiernos no dirigen las naciones. Ellos gobiernan de acuerdo con políticas públicas, pero verdaderamente sus decisiones equivocadas darán cuenta a Dios dentro de la voluntad permisiva del Señor. Entonces, tenemos que empezar a hacer una lectura de la situación de nuestro mundo desde la perspectiva de Dios, desde lo que dice el escrito está. Y luego entonces, cuando hacemos eso, miraremos al mundo y entenderemos por qué. Porque entonces se cumple el programa de Dios. Porque Dios no es un improvisado. Porque a Dios no le sorprenden los hechos, los actos de lo que sucede. A Dios no le sorprendió este coronavirus, no le sorprendió este COVID-19. A Dios no le sorprendió y no está Dios desesperado. Dios está en control. Menos mal que las naciones no tienen el poder por mucho que hayan intentado. Ellos no están en control. En el trono está Dios. En ese trono alto y sublime, más alto y sublime que todos. Por eso es que tenemos nosotros que dar esa interpretación correcta para entender quién está en el control. Y tercer lugar, para ir avanzando, quiero verdaderamente demostrar lo que hemos dicho. Hemos dicho que Dios está en control de todo, absolutamente, control absoluto de todo. Y que verdaderamente que Él está por encima de todo rango, que Él está por encima de todo poder y de toda autoridad, y que Él posee la suprema autoridad para gobernar. Por eso Jesús dijo, todo poder y autoridad me es dada. No, señores, no hay ningún presidente que tenga todo el poder y la autoridad. No hay ningún presidente como ahora que puede, por ejemplo, enfrentar solo un virus de los millones que hay. Ellos no están en control. Ni el Club de París, ¿de acuerdo? Ni el Club Bilderberg, tampoco. Entonces, enfoquémonos en Dios, porque eso nos trae la doctrina de la soberanía de Dios. Y eso trae paz. Saber que mi vida no está en manos de los humanos. Saber que nuestra vida no está en manos de un virus. Saber que nuestra vida no está en manos de un gobierno. No, señores, Dios está en control. Y quiero ver rápidamente algunos ejemplos para demostrar cómo se manifiesta la soberanía de Dios. En primer lugar, demostremos, la soberanía de Dios se ve cuando emite y ejecuta sus juicios. En Génesis capítulo 6, 17, cuando el mundo de ese entonces se corrompió y había toda especie de mal, dice la Biblia que todo pensamiento era para mal. La tierra estaba llena de violencia, no se respetaba la vida humana. Cuando tomaban mujeres, ¿sí?, y las dejaban, es decir, cuando no respetaban ni el matrimonio,
Cuando verdaderamente le dieron la espalda a Dios, se ve la soberanía de Dios y dice en Génesis capítulo 6, 17, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre esta tierra. ¿Quién trajo el diluvio? He aquí que yo traigo, dice Dios. No, señores, no fue una lluvia casual. No fue una lluvia tormentosa y que vino improvisadamente. Vemos la soberanía de Dios. He aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre esta tierra. Vemos la soberanía de Dios. Él está en control, aun cuando emite sus juicios, porque la tierra se había corrompido de tal manera. En segundo lugar, la soberanía de Dios lo vemos para alimentar. En Números 11:31, ¿de acuerdo? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto, y Dios les daba agua y los alimentaba con un alimento que se llamaba, ¿no es cierto?, el maná. Entonces el pueblo se quejó. Se quejó y dijo, estamos cansados de maná todos los días. Y esto no agradó a Dios. Y Moisés oró a Dios para que no se desate el juicio. Y el pueblo pidió comer carne. Y mire lo que dice, veamos la soberanía de Dios para alimentar a la humanidad y a su pueblo. Dice, y vino un viento de Jehová. ¿Cómo dice? Soberanía de Dios. Alguien está en control. Alguien dirige nuestro mundo. Alguien está a cargo de las cosas. Es nuestro gran Dios. Y dice, y vino un viento de Jehová. O sea, Dios creó y desató ese viento, dice, y trajo codornices del mar. Y dice, y los dejó caer en su campamento. Eso se llama soberanía de Dios. No, señores, Moisés no alimentó, ni el mar ni los vientos alimentaron, de acuerdo, a más de 1,5 millones de israelitas, de hebreos que estaban allí, sino dice, y vino un viento de Jehová. Soberanía de Dios. Aquel que tiene la supremacía, la autoridad, ¿de acuerdo?, para hacer las cosas, para determinar algo, ¿de acuerdo? Y dice, ¿qué cosa? Verdaderamente, dijo, trajo Jehová un viento, ¿de acuerdo? Y dice, y trajo codornices del mar. ¿Quién trajo las codornices del mar? Dios. Y trajo por miles y miles de codornices y los dejó caer, dice, en el mismo campamento donde estaba su pueblo de Israel. Dios es soberano. Alimenta a su pueblo. Y esto nos trae paz y regocijo, señores. Usted vemos a otra, quiero enseñarles cómo Dios alimenta a su pueblo, porque algunos se han quejado del bono y no bono, pero hay un bono de Dios. Cuando Elías, el profeta de Dios, pasaba un tiempo de persecución y hambruna en el pueblo de Israel, en Primera de Reyes capítulo 17, del 3 al 6, dice, Dios le dijo a su profeta, escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Beberás del agua, dijo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién lo mandó? Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. O sea que Dios tiene autoridad, tiene poder, está en control, está dirigiendo, está a cargo, porque ordenó verdaderamente a los cuervos a que le den de comer a su profeta. Mi hermano, no te preocupes. Quizás la economía esté tambaleando, pero la economía del reino de Dios no está en crisis. Dios determinará, Él es el que decide, ¿de acuerdo? Y dice la Biblia que los cuervos en las mañanas le traían pan y carne.
y en las tardes nuevamente le traía pan y carne, y bebía del pozo, porque Elías había hecho como Dios lo mandó. Es decir, vemos la soberanía de Dios allí para alimentar a sus siervos, a los que servimos a Dios. Los que servimos a Dios, no servimos a un gobierno, no servimos a una institución, servimos al Dios del cielo, aquel que verdaderamente, de acuerdo, nos provee y nos alimenta. Por eso todo nuestro servicio y gratitudes al Señor. Por eso muchos años, 40, 50, 60 años, servimos a Dios, porque Él puede ordenar hasta los cuervos para que traigan y alimenten a sus siervos, a sus hijas y a sus hijas. Finalmente tenemos otros. Recuerde usted, ¿ya? De acuerdo. Por ejemplo, usted se acuerda de Jesús y la alimentación de 5,000 personas, que con sus esposas y promedio de solo un hijo, sacándole más de 15,000, con 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 15,000. ¿Quién está a cargo de nuestra vida? ¿Quién está a cargo de nuestro mundo? ¿Quién está a cargo de nuestra sociedad? Dios. Dios es soberano. ¿Quién está dirigiendo los destinos de este mundo? Nuestro Dios. Una vez más vamos a demostrar, su soberanía se expresa aún en las pequeñeces. La soberanía de Dios se expresa aún en las pequeñeces. En Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y ninguno de ellos cae sin que sea la voluntad de Dios. La Biblia dice en Mateo 20:29, dice, pues aún sus cabellos están todos contados, aún nuestros cabellos, y ni uno de ellos cae sin que sea su voluntad. Dios está en control, Dios es soberano, Dios está a cargo, aún tiene cuidado de nuestros cabellos, aún de los pajarillos. Eso se llama soberanía de Dios. Alguien que está a cargo de la vida humana, alguien que está a cargo de la familia, alguien que está a cargo de nuestras naciones, alguien que está a cargo de nuestra salud. Señores, los gobiernos no están a cargo de nosotros, Dios es el que está a cargo. Señores, el coronavirus no está a cargo de nosotros, Dios está a cargo. No nos vencerá, no determina nuestra vida, sino que al contrario, Dios es el que determina. Veamos un poquito más también su soberanía en proteger. Dios en su soberanía nos da protección. Escúcheme, cuando Israel estaba cautivo por Babilonia, Daniel y 3 jóvenes servían al gobierno de Babilonia en puestos de autoridad y de gobierno. De pronto, Nabucodonosor hizo una gran estatua y determinó y decretó, dio un decreto de urgencia y dijo, al momento, al sonido de la flauta, del címbalo, al sonido del arpa, al sonido de los tambores, cuando escuchen, todos deben inclinarse a la tierra. Y llegó ese día y se hizo, pero hubieron 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se arrodillaron. Fueron acusados ante Nabucodonosor. Los llamó el rey y le dijo, ¿es cierto que ustedes no se han arrodillado ante la estatua que he preparado? Es cierto, Señor, le dijo. Y debes saber, oh rey, que nosotros no nos arrodillaremos, porque nosotros solamente nos arrodillamos ante nuestro Dios. Entonces serán muertos. No importa, dijeron. Debes saber, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de tu mano y nos librará de tu mano. El rey se enfureció y dijo, calienten el horno 7 veces más, de lo normal 7 veces más, y échenlo al horno. Y los verdugos lo ataron las manos
obviamente los ataron, y cuando lo echaron, verdugos, hombres fuertes, lo echaron al horno. Los verdugos murieron solamente por el reflejo del calor. Y obviamente todo el mundo pensaba que había muerto. Dios es un Dios verdaderamente que vemos su soberanía y tenemos que confiar, es el Dios que nos protege. Después de un rato, el rey obviamente miró y dijo, llamó a los verdugos y dijo a los encargados, ¿no han echado 3 jóvenes al horno? Y yo veo 4. Y el cuarto es semejante al hijo, a hijo de los dioses. Y se pasean allí en medio del horno, estaban paseándose. Y entonces ordenó, salgan y vengan. Escúcheme ahora. Y salieron los 3 muchachos. Dice la Biblia, escúcheme bien que esto nos alegra, porque nos habla de la soberanía de Dios, de cómo Dios soberanamente protege, tiene poder sublime sobre todo, está por encima del horno de fuego, está por encima de las llamas, está por encima de la ira de los reyes, está por encima de la muerte. Y entonces, ¿qué hizo? Salieron, dice los jóvenes, y escúchenme, dice, ni un cabello se había quemado, sus ropas estaban intactas, y el fuego no les hizo daño. Y entonces el rey reconoció la soberanía de Dios y dijo, de aquí en adelante nadie debe hablar mal de ese Dios, de Sadrach, Mesach y Abednego, sino que deben respetarlo y adorarlo, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios, dijo Nabucodonosor, el hombre más poderoso de entonces, como el Dios de estos muchachos. Y veamos ahora a Daniel. Daniel también fue echado al foso de los leones. Fue acusado. Él era un alto funcionario. Dentro de las funciones estaban los sátrapas, los gobernadores y el rey, al ver la calidad, porque Daniel era 10 veces mejor que los otros gobernantes y era incorruptible. Dice que le buscaban, obviamente, le buscaban alguna falla, algún defecto y no le encontraban, porque Daniel era un hombre íntegro. Y el rey había pensado ponerlo sobre todo su reino. Y entonces sacaron un decreto ley de que nadie debería orar por 30 días a otro Dios. Y el que orara o invocara a otro Dios, echado al foso de los leones. Le hicieron firmar el decreto de urgencia al rey. ¿De acuerdo? Y cuando fueron a buscarle a Daniel, entonces lo encontraron de rodillas, abiertas sus ventanas, mirando a Jerusalén. Lo acusaron y finalmente lo echaron al horno. Perdón, le echaron a la fosa de los leones. El rey no pudo dormir porque estimaba y amaba mucho a Daniel, porque Daniel era una autoridad, un hombre de Dios de mucha integridad. Al día siguiente va y le dice, Daniel, siervo de Dios, ¿te ha podido librar Dios a quien tú sirves continuamente? Vive para siempre mi rey, dijo Daniel de adentro. Es tremendo hablar de la soberanía de Dios. Y le dijo, vive para siempre mi rey, dijo, porque mi Dios envió su ángel. ¿Quién? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¿Quién envió al ángel para que tapara la boca de los leones? Mi Dios. Porque Dios está en control. Ni los leones se sujetan a Dios. Tapa la boca de los leones. Eso es la doctrina que nos trae paz y tranquilidad. Que Dios está, ¿qué cosa? Gobernando, está en control. No podemos morir si Dios no lo ha determinado.
no pueden hacernos daño si Dios no lo permite, porque todo lo dirige nuestro Dios. Vamos terminando. La soberanía de Dios en la naturaleza. Los discípulos de Jesús pasaban el mar de Galilea para ir a otra aldea y se levantó, dice, una gran tempestad que cubría, dice, la embarcación. Y Jesús estaba descansando y los discípulos eran pescadores, conocían obviamente cómo enfrentar estas tempestades, pero esta tempestad era algo muy grande prácticamente. Hicieron todo y perdieron ya, ¿no es cierto?, la esperanza de vivir. Pero al ver a Jesús, corrieron a Jesús y le dijeron: Maestro, que perecemos. Jesús se levantó y dice, y reprendió y dijo a los vientos, a la tempestad: ¡Calla! ¡Enmudece! Ordenó a la tempestad y a los vientos que se callaran y enmudecieran. Y al instante, dice, se hizo gran bonanza. Los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar y las tempestades le obedecen? Es que Dios está en control aún de la naturaleza. Gloria a Dios. Ahora solamente Dios está en control también, su soberanía para proveer. ¿De acuerdo? Resulta que verdaderamente sí, ¿de acuerdo? Y Elías, y su profeta Elías, hubo otra hambruna en la nación. Y le envió Dios al profeta, le dijo: anda a Sarepta de Sidón. Y fue y dijo: y he ordenado que una viuda, dice, soberanía, he ordenado que una viuda te sustente. Fue como Dios le había mandado, y entrando por la ciudad vio a esta viuda y verdaderamente le dijo: hazme una torta, ¿de acuerdo?, para mí. Y ella dijo: no tengo, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Salía para recoger leñas, comer con mi hijo y dejarnos morir. Anda conforme te he dicho y prepárame primero a mí la torta. Y dice la Biblia: nunca faltó ni la harina ni el aceite en la casa de la viuda, y todo ese tiempo la viuda lo sustentó. Pero ¿quién ordenó a la viuda? Dios. Porque él dijo: he ordenado que una viuda te sustente. Finalmente, queremos ir terminando. Hay mucho que decir y voy a continuar con el tema. Escúcheme bien sobre... La Biblia dice en Samuel lo siguiente: Dios es el que da la vida y da la muerte. Escúcheme bien ahora, por favor. Dios es el que da la vida y la muerte. Él empobrece y enriquece. Soberanía de Dios. Él dice: y humilla, y Él toma al menesteroso para hacerlo sentir. Es Él. Hermanos y hermanas, escúcheme bien. Aunque este COVID-19 sea un arma biológica, nada, dice la Biblia, prevalecerá contra ti, sino que delante de ti caerán. Aunque sea este virus, como se sabe, que ha sido alterado genéticamente en cuatro secciones, sin embargo, el que determina el día de nuestra muerte o el día de nuestra existencia y da sus límites es Dios. Déjame decirte ahora, aunque Bill Gates, Soros, la Fundación de París, el Club de... aunque ellos verdaderamente hayan querido reducir el mundo, reducir la población mundial dentro de su estrategia asesina y cruel, aunque ellos bajo esa estrategia quieren gobernar
un nuevo orden mundial. Soberanos. Ellos no determinan nuestra vida. Su dinero no podrá, porque el único que da la vida y determina nuestra muerte es Dios. El coronavirus, el COVID-19, escúcheme bien, no determina tu vida o tu muerte de ninguna manera. Dios es el que da la vida y da la muerte. Dios es el que va a determinar cuándo morir y cuándo no. Y aunque haya virus biológico, aunque se levante el 5G con las radiaciones que quieren asesinar al niño, a la embarazada, al anciano, a la anciana, a los pastores, al pueblo en general, señores, soberanía de Dios. No podrán, ellos no determinan el momento de nuestra muerte, porque Dios es el que da la vida y da la muerte. Dios es el que verdaderamente hace la herida, hace la llaga y la venda, porque Dios verdaderamente está en control de los pueblos, de las naciones, porque Dios empobrece y enriquece, porque Dios enaltece y abate. Por eso esta doctrina de la soberanía de Dios nos da paz y tranquilidad. ¿Qué hace este virus? Obviamente esta pandemia crea el terror. Se le ha dado una alta peligrosidad y se ha relacionado directamente con la muerte. Y obviamente es una estrategia, porque ya se descubrió a través de los diputados de Italia, diputados y diputadas que denuncian, realmente desenmascaran a aquellos que aún ya tienen la vacuna para enriquecerse más a costa de la vida. Y entonces sé que ha habido muchas muertes aún de familias cristianas, aún pastores y pastoras, a quienes le damos el alto honor, pero el virus no determinó su muerte. Señores pastores y pastoras, Iglesia de Cristo y población peruana, todos los que están aún, todos los que están allí en la UCI o están con el respirador mecánico, le damos esta buena noticia. El virus no es tu Señor. Esta pandemia no determina tu existencia. El virus no va a determinar tu muerte. Solo Dios es el dueño absoluto de la vida. Quien quiere dar la vida y a quien quiere dar la muerte. No, señores, no hay que temerlo. Si estamos a cuentas con Dios, si le hemos servido a nuestro Dios, si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en el Dios verdadero, Él sabrá protegernos. Porque ninguna persona, ningún gobierno, ningún club económico, ninguna estrategia humana puede determinar nuestra muerte. Solo Dios. Y eso se llama doctrina de la soberanía. Dios está sentado en el trono. Sus planes se cumplirán. Su consejo prevalecerá. Sus determinaciones no serán para atrás. Él quiere la salud de los seres humanos. Él quiere la salvación. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere, si somos cristianos, que nos pongamos a cuentas con Dios, que vivamos obviamente en obediencia. Él quiere que le demos el primer lugar a nuestro Dios. Él quiere verdaderamente que nosotros nos consagremos. Él quiere que seamos maduros espiritualmente, es decir, ser como Cristo. Y entonces podemos enfrentar, porque ningún gobierno, ningún poder económico, ninguna pandemia, ningún COVID podrá contra nosotros, porque ellos no determinan nuestra vida, señores. Dios es el que da vida y da la muerte. No un virus. No nos trae paz. Descansa en paz. Descansa en paz.
Pero quiero terminar también porque tengo la información de que un decreto supremo, también obviamente a través del gobierno actual, están determinando el aborto de niños inocentes. Y al mismo tiempo quieren aprobar la píldora del día siguiente. Evidentemente quiero decirles, como último, Dios es soberano. Su soberanía lo vemos en los gobernantes de la tierra. Pero sean calificados, hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y con esto quiero alertar lo que un pastor brasilero conversamos la semana. No con esto queremos decir que nadie puede quitarnos la vida, ningún gobierno, ninguna pandemia. Dios es el único, porque Él está por encima de todo virus, de todo gobierno. Él está, que dice, más alto que todos. Él está sentado en tu trono, significando que Él tiene el control y domina. Él está a cargo. No son los gobiernos que están a cargo de nosotros, es Dios. Pero eso no significa que debemos descuidar, de cuidarnos, de protegernos, como dicen los especialistas. Porque no queremos dar a entender que porque Dios nos da la vida y obviamente la muerte, debemos descuidarnos y no tomar las precauciones. Señores, ante una gripe lo tratamos. Esta es una gripe más grave que se combate con antibióticos, pero sin embargo tenemos que cuidarnos y obviamente respetar los protocolos que el Ministerio de Salud, obviamente, a través del ministro establece. Debemos saber respetar, de acuerdo, las recomendaciones y acatar las disposiciones que nos dan. Y no creyéndonos, obviamente, verdaderos más sabios que Dios, queremos exponernos. No, eso no significa. Hay que tomar todas las precauciones. Pero déjeme decirle, dentro de la soberanía de Dios, que Él es el que está gobernando sobre los presidentes y los gobernantes de la tierra. Escúcheme bien, dice Daniel que Él es el que pone reyes y quita reyes. No, señores, Él es el que pone y Él es el que quita. Pone creyendo que gobernarán con justicia y los va a quitar cuando ve que están atentando contra la muerte, contra el aborto, contra esos niños inocentes. Dios los va a quitar. Es Dios quien los quita. Es Dios quien los pone, pero los quita. Los va a quitar si aprueban esa píldora del día siguiente. Señores, no se puede asesinar a los niños. Eso es un homicidio, un crimen de esos niños que no pueden defenderse y no pueden hablar. Por eso la Biblia dice, ¿qué cosa? Alza tu voz por los mudos, por aquellos que no pueden hablar. Hablamos en nombre de esos niños en el vientre de su madre y está demostrado clínicamente, ginecológicamente, que las madres en gestación, que cuando han dado en este periodo, en este tiempo del COVID-19, no nacieron infectados, porque Dios al crearnos nos ha dado un sistema de defensa, un sistema de inmunología que verdaderamente nos protege contra cualquier virus. No se puede argumentar bajo ese pretexto, verdaderamente uniéndose a la comparsa internacional de los organismos que verdaderamente abortivos, que pretenden destruir la vida y la familia. No se puede, señores, dar píldoras que verdaderamente asesinan a los niños. Está comprobado que la píldora del día siguiente es abortiva, señores. Entonces, de esta manera, la Biblia dice verdaderamente que Dios también levantó a Ciro. ¿Quién era Ciro? Era el rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo. Y dice la Biblia de esta manera, quiero ir terminando, dice así verdaderamente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará a la manera que lo he pensado. Dirigiéndose al imperio de ese entonces más poderoso del mundo.
Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Señores, a los imperios y las naciones, al presidente de la República, al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, señores, se va a hacer a la manera que Dios ha pensado. Va a prevalecer el juicio de Dios, va a prevalecer la verdad de Dios, va a prevalecer sus dictámenes divinos, va a proteger la vida y la salud, no va a permitir la destrucción de los seres humanos. Se hará, dijo Dios, lo he jurado, que se hará todo a la manera de Dios, a la manera que lo ha pensado, y será confirmado, dice, como lo he determinado. Dios es el que determina la vida y la muerte. Y el rey Ciro en Isaías 45:1 dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a las naciones. Así dice Jehová a su ungido. ¿Era Ciro su ungido? No, señores. Ciro es rey de los medos persas, de los persas específicamente. Los medos persas fueron la nación más cruel, que aun cuando conquistaban con su espada a las mujeres embarazadas, les hacían abrir el vientre y les sacaban a los hijos y los mataban. Eso era Ciro. Pero sin embargo dice Dios, así dice Jehová a su ungido, soberanía de Dios, a su ungido. Ungido significa enviado para cumplir mis propósitos. A su ungido, a Ciro, el cual dice, te tomé de la mano derecha, sin que tú no lo supieras, para, dice la Biblia, para sujetar a las naciones. ¿Cuánta alegría nos da? Escúcheme bien, porque los pastores también somos analistas bíblicos y analistas de nuestra sociedad. Mire lo que está haciendo el señor Donald Trump. Cuando él prácticamente no ganaba y la fundación Clinton, Hillary Clinton, ganaba, sin embargo Dios es el que pone y quita reyes, y lo puso al presidente Donald Trump. ¿Quién lo puso? ¿Qué le dijo a Ciro Dios? Le dijo, tú eres mi ungido. Era santo Ciro, era uno de los reyes más crueles. Y te he tomado para la derecha, por tu mano derecha, ¿para qué? Para sujetar, para que mantengas el equilibrio de las naciones, la prudencia de las naciones. ¿Qué está haciendo el señor Donald Trump? Se ha enfrentado, obviamente, escúcheme bien, se ha enfrentado a las ONG más poderosas del mundo, desde la ONU, para recortarles los presupuestos de ONG abortivas que mataban a los niños. Se ha enfrentado a la ideología de género. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Ha devuelto la Biblia a los colegios que se lean. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Eso es soberanía de Dios. Ha dicho verdaderamente que el hombre merece adorar, y por eso está abogando que, pasando esto con los protocolos, obviamente, se vuelva a adorar a Dios. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Ha sacado un decreto supremo declarando un día nacional de oración por Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Donald Trump ahora? Ha denunciado a esta comparsa, ha denunciado a este nuevo orden mundial, los ha desenmascarado, ha dicho que no se aplicará la vacuna obligatoriamente, ha denunciado al 5G, que a través de las radiaciones van matando a los seres humanos porque destruyen el organismo. ¿Qué ha hecho este hombre? Soberanía de Dios. ¿Qué ha hecho a sí mismo? Verdaderamente nadie ha hecho lo que este hombre está haciendo. Nadie ha hecho. Y verdaderamente, gracias a Dios, tiene un vicepresidente que es un pastor. El pastor Pence
Se ha rodeado de consejeros. ¿Qué le dijo Dios? A Ciro, tú eres mi ungido, te he tomado. Dios también está tomando, gracias a Dios. Oremos, eso se llama soberanía de Dios. No, señores, aunque no sea un presidente cristiano 100%, pero Dios tomará a sus hijos. Ha tomado al al presidente de Rusia, al señor Putin, al presidente Putin, una Rusia comunista, atea, marxista, leninista, troquista, que no creen en Dios, que ha dicho dentro de tantas cosas, toma como ungido, los toma de la mano derecha porque Él es soberano, Él tiene el control, Él está a cargo de las naciones. Ha dicho que no permitirá el aborto, la ideología de género, no permitirá en su país, en su gobierno, el matrimonio de personas del mismo sexo, no permitirá la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y ha dicho, no permitiré, y aun si pasaran, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Esos son los ungidos de Dios, por una razón que usted debe entender. No, pero esto, claro que sí, puede haber observaciones, pero ¿qué diremos de Ciro? Dios le dijo, eres mi ungido, o sea, te he puesto allí, te he llamado para que hagas esto, te he puesto en las naciones más poderosas para que levantes tu voz. ¿Qué diremos de Brasil con el presidente Bolsonaro, que se enfrenta a todos, por los cuales tenemos que orar? El presidente de El Salvador, la presidenta de Bolivia. ¿Qué diremos nosotros que Dios está levantando a sus Ciros, a sus ungidos, que los toma de la mano derecha? Entonces, señores, ¿quién gobierna nuestro mundo? ¿Quién está en control? Señores, no está en control nuestro mundo, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra familia. No está en control en las manos de gobiernos que no respetan la vida, de gobernantes que pisotean los valores como la vida, la familia, la salud. No está en manos nuestras vidas de un virus, de una pandemia. No están nuestras vidas puestas a merced de ellos. Dios es el que gobierna. Dios está sentado en su trono. Alábelo. Dios es el que verdaderamente es el que está dirigiendo. Dios es el que está a cargo. Y cuando Él toma un caso, no lo pierde. Dios es aquel que está por encima de todos. Dios está más alto que todos. Y a ese Dios lo rendimos nuestra adoración y nos humillamos. Y le decimos, diga conmigo, Dios, ore conmigo, gracias, porque pensaba que aún este virus podía determinar mi enfermedad y mi muerte. No, tus manos, tu vida, la vida de tu esposo, de tu esposa, la vida de tus hijos, de tus hijas, la vida de nuestra sociedad, nuestros vecinos, la vida de nuestra nación y los 200 países del mundo no está en la vida de estos emporios, de este nuevo orden mundial. Ellos no lo dirigen. El que está a cargo de tu vida, el que está a cargo de aún determinar la muerte cuando Él lo crea conveniente, está en las manos de Dios. Dios está por encima de todo. Y por eso Él dice, no os preocupéis, manada pequeña. No se asusten, no teman, manada pequeña. Porque el temor, teniendo yo mi hija psicóloga, el temor, y habiendo yo hecho mi tesis de psicología, el temor nos quita el 80% de defensas. Con el 20%, cualquier persona, cualquier virus puede derrumbarlo, enfermarlo o aún llevarlo a la muerte. Dígale así, Señor, gracias, porque tú estás en control de mi vida, porque tú estás en control de mi familia, de mis vecinos, de mis parientes, de mi patria, de las naciones. Gracias, Señor, porque mi vida, las familias y nuestro mundo
están a tu cargo. No estamos a cargo de irresponsables gobernantes. No estamos a cargo de emporios económicos que, sin importarles la vida, solo el dinero, son capaces de matar. Gracias, Señor, porque tú estás encima, por encima de todos. Y gracias, Señor, porque tú estás más arriba de todos. Y gracias, Señor, porque tú estás sentado en el trono. Nosotros también hoy día queremos verte y decir como Isaías en el capítulo 6 dijo: el día que murió el rey Usías, vi yo, tú tienes que ver, es personal, vi yo al Señor, dice allí, sentado sobre un trono alto y sublime. Dile al Señor: Señor, quiero verte. Tú estás en el trono. Tú estás sentado en el trono, pero en el trono más alto y sublime, sobre el trono. Tú estás sobre mi vida, sobre mi familia. Dile: Señor, perdona mis pecados y te recibo como Salvador. Dile: Señor, sé que te he fallado en muchas cosas. Sé que no te he estado poniendo en primer lugar. Perdóname, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Recíbeme. Pero hoy me has abierto los ojos. No temáis, me has dicho, porque se cumplirá todo lo que Dios ha determinado. Cuando su brazo se extiende, ¿quién lo puede hacer retroceder? Se hará lo que yo quiero, dijo Dios, se hará como Él quiere. Y déjame darte esta buena noticia, porque Jesús dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Denle esta buena noticia. Nuestro mundo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros pueblos, nuestras naciones están en las manos de Dios. Él dijo: todo poder y autoridad me es dado. No hay un poder y una autoridad más alta que Jesús. Por tanto, lleven esta buena noticia. Ninguna pandemia puede terminar tu enfermedad, tu vida y tu muerte. Porque Dios es el que da la vida. Enaltece y abate, empobrece y enriquece. Dios es el que levanta al menesteroso. Y oro por los enfermos en el nombre de Jesús, cubierto con la sangre de Cristo. Oro ahora mismo. Oro en el nombre de Jesús. Le quiero decir, en San Jacinto, una niña con COVID, me llamaron por teléfono, ¿de acuerdo? Y esa niñita solamente lloró, no pudo hablar, estaba con fiebre, con vómitos, con mal del estómago y estaba con la garganta. Hice oración en el nombre de Jesús. Los volví a llamar y me dijeron: pastor, la niña está sana. En Arequipa tengo un coronel muy conocido. Le diagnosticaron COVID. Se oró y esa misma noche el Señor lo sanó, y al día siguiente siguió sirviendo a Dios. Cientos y miles de vidas se están recuperando. Los médicos están buscando de Dios. Los hospitales, los militares, oramos por los médicos y las doctoras. Policiales. Oramos, Señor, porque ellos también están volviendo su corazón a ti, porque tú eres soberano. Tú estás dirigiendo a la gente que te busquen, porque por mucho tiempo se han olvidado y te han dado las espaldas, pensando que ellos podían solucionar todo. Y nos damos cuenta de Dios, el poder y el control absoluto de nuestra vida y de las cosas. Oramos también, Señor, por la economía. Hay muchos que salen, pero respeten las disposiciones. El aislamiento social, la distancia social, póngase la mascarilla. Nadie está en contra de que se trabaje. Pero también recuerden, Dios soberanamente, así como proveyó para sus hijos, también Dios tocará un corazón de un empresario solidario, o de una persona solidaria, o de una viuda, así como mandó Dios a su profeta Elías y lo sustentó.
Anímate. Dios no ha abdicado el trono. Anímate. Dios está en control. Anímate. Hay alguien que está controlando, que está en control de nuestro mundo, de nuestras familias. Anímate. Hay uno que se ha hecho cargo de nosotros, de nuestras familias y naciones. Anímate. Hay alguien que está por encima de la pandemia. Hay alguien Jesús, ahora mismo, que se detenga, que no toque los hogares, que no toque las familias, que no toque a los más vulnerables. En el nombre de Jesús oramos y decretamos verdaderamente su caducidad. Hay fecha de cancelación, porque ya, ¿qué cosa? Más de 2 millones se están recuperando, porque tenemos un Dios de la vida, un Dios de amor, un Dios que verdaderamente no quiere ver el lloro, el sufrimiento, el llanto, es decir, la agonía de perder a sus familiares y no poder ni despedirse. Señores, anímate, Dios está en el trono. Dios cumplirá sus propósitos. Dios tiene una hoja de ruta. Dios tiene una agenda. Nadie tocará tu vida y tu salud, porque Dios, sentado en su trono, es el que da la vida y da la muerte. Por lo tanto, alábale a Dios. Nos volveremos a ver. Te saludó tu hermano y amigo, el pastor Antonio Chauca. Dios te bendiga. Nos volveremos a ver en esta misma hora cada domingo.